Hay algo que me dejó despierto por semanas. En 1952, una arqueóloga llamada Kathleen Kenyon estaba cavando en Jericó y encontró algo que no debería existir. Una torre de piedra, 8 metros de altura, escalera interna con 22 escalones, base de 9 metros de diámetro. ¿El problema? Aquella torre tenía 11.000 años. Espera, respira conmigo por un segundo. 11.000 años. ¿Sabes lo que los libros de historia dicen sobre el ser humano hace 11.000 años? Que éramos nómadas, cazadores, recolectores, primitivos. Entonces dime una cosa. ¿Cómo es que primitivos construyeron una torre de 8 metros con piedras de 5 a 10 toneladas cada una? ¿Cómo dominaron geometría? ¿Cómo planearon una escalera interna funcional? ¿Y cómo mantuvieron un sistema de irrigación sofisticado funcionando en la misma época? No tiene sentido. A menos que... Espera. A menos que el ser humano hace 11.000 años no fuera primitivo. Mira esto. En 1994, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt estaba en Turquía, cerca de Mesopotamia, donde la Biblia coloca el jardín del Edén, y encontró Göbekli Tepe, un templo megalítico, 11.500 años de edad, pilares en forma de T, 20 toneladas cada uno, esculpidos con animales. Pero aquí está el detalle que cambió todo para mí. ¿Sabes cuándo ese templo fue construido? 6.000 años antes de que la agricultura oficial comenzara. Déjame repetir eso. Construyeron templos antes de plantar comida. La adoración vino antes del pan. Esto no te incomoda, porque me incomodó profundamente. La teoría de la evolución dice que la religión es invención humana, que el hombre primitivo creó dioses para explicar truenos y terremotos. Pero Göbekli Tepe voltea esto de cabeza. Esa gente no estaba inventando religión. Comenzaron adorando. Y entonces, algo pasó. Ahora ven conmigo a Damasco. ¿Sabes lo que la UNESCO dice sobre Damasco? Que es la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo. 11.000 años. La calle derecha, aquella que Pablo visitó en Hechos capítulo 9, tiene fundaciones de 9.000 años. Los canales de irrigación, 8.000 años funcionando. Hazme una pregunta. ¿Cómo transmites conocimiento por 400 generaciones? ¿Cómo garantizas que bisnietos de los bisnietos de los bisnietos van a recordar cómo mantener un canal funcionando? No lo garantizas, a menos que no estuvieran transmitiendo conocimiento. Estaban preservando conocimiento de una era anterior, como si alguien que sabía mucho hubiera enseñado. Y ellos solo estaban manteniendo vivo. Piensa conmigo. 3 lugares, 3 evidencias, todas apuntando a lo mismo. Jericó, torres imposibles hace 11.000 años. Göbekli Tepe, templos antes de la agricultura. Damasco, conocimiento preservado por milenios. La humanidad no evolucionó de primitiva a civilizada. Comenzó civilizada. Después retrocedió. Después recivilizó. Es como si alguien presionó reset en la historia humana. ¿Y sabes lo que la arqueología muestra? Muestra cuándo esto pasó. Hace cerca de 12.000 años, algo catastrófico borró todo. ¿Ya paraste a pensar en lo que Josué capítulo 6 dice sobre Jericó? Habla de las murallas que cayeron. Pero cuando los arqueólogos cavaron Jericó, ¿sabes lo que encontraron?
20 ciudades apiladas una sobre otra. 20. Como si civilizaciones enteras hubieran sido construidas, destruidas, reconstruidas, en bucle. Y la más profunda, 11.000 años. 3.000 años antes de que Abraham pisara aquella tierra por primera vez. Entonces respóndeme, ¿quién estaba construyendo torres de ingeniería avanzada milenios antes de que la Biblia comenzara a contar la historia? ¿Y por qué nadie habla de esto? Porque si esa humanidad existió, si construyó, adoró, dominó, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué desapareció? ¿Pero qué fue tan catastrófico que borró una civilización entera? Las próximas 3 ciudades guardan la respuesta. Y te advierto, está grabado en las cenizas de ellas. Hay lugares en el mundo donde la propia tierra se derritió. Donde piedras se volvieron vidrio. Donde la temperatura fue tan alta que desafía cualquier explicación natural. La ciencia lo llama anomalía. La Biblia lo llama juicio. Y no pasó solo una vez. Déjame mostrarte algo que descubrí y que me dejó sin dormir. En 2005, un arqueólogo llamado Dr. Stephen Collins comenzó a excavar un lugar llamado Tal el Hammam, en Jordania. Estaba buscando Sodoma y en 2021 publicó los resultados en la revista Nature Scientific Reports. ¿Qué encontró? Ladrillos transformados en vidrio, cerámicas derretidas instantáneamente, esqueletos desintegrados por calor extremo, una capa de sal y azufre de 1,5 metros de espesor. ¿Sabes qué temperatura es necesaria para derretir ladrillo en vidrio? Más de 2.000 grados Celsius. Bomba atómica, 4.000 grados. Entonces, estamos hablando de algo cercano a eso. ¿Y la datación? 3.700 años atrás. Época de Abraham. Época de Génesis capítulo 19. Pero espera, hay más. Cuando cavaron más profundo, encontraron 3 capas de destrucción similar. 3. La más profunda. 7.000 años antes de Cristo. Deja que esto entre en tu cabeza por un segundo. Dios ya había juzgado aquel lugar 2 veces antes de Abraham. Como si Sodoma no fuera la primera vez. Fue la tercera. ¿Por qué nadie te contó esto? Ahora ven conmigo a Jerusalén. La ciudad santa, donde David reinó, donde Jesús murió. En el área G, la ciudad de David, la doctora Eilat Mazar estaba excavando y encontró una capa de destrucción masiva. Datación: 5.200 años antes de Cristo. Cenizas, 2 metros de espesor. Restos de construcciones sofisticadas, completamente quemadas. ¿Entiendes lo que esto significa? 3.000 años antes de Abraham. Ya había algo allí para ser destruido. Y no era primitivo, era sofisticado. El Salmo 102, versículo 13 dice: Tú te levantarás y tendrás piedad de Sión. Como si Dios ya hubiera destruido antes, como si estuviera teniendo piedad de nuevo. Y entonces está Megiddo. Conoces este nombre por la palabra griega, Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. El lugar de la batalla final. Pero cuando los arqueólogos excavaron Megiddo, ¿sabes lo que encontraron? 26 capas de ciudades superpuestas. 26. La más profunda, 7.000 años antes de Cristo. ¿Y el patrón? Destrucción, reconstrucción, destrucción, reconstrucción. En por lo menos 12 de las 26 capas hay evidencia de fuego. Armagedón,
No va a ser la primera vez que aquel lugar ve destrucción. Va a ser la última. Mira lo que la ciencia descubrió. Hay un evento que los geólogos llaman Younger Dryas. Pasó hace 12.800 años. La temperatura del planeta subió 15 grados Celsius en 50 años. 50. 35 especies de megafauna desaparecieron. Mamuts, tigres dientes de sable, todos. Y encontraron una capa de carbono, evidencia de incendios globales, en más de 50 sitios arqueológicos alrededor del mundo. La teoría científica: impacto de cometa o explosión aérea. La teoría bíblica: juicio divino sobre una humanidad que ya existía. Piensa en esto. Civilizaciones enteras fueron borradas. La temperatura subió brutalmente. Bosques se incendiaron alrededor del planeta. Y después, silencio arqueológico, como si alguien presionó delete en la humanidad. La Biblia lo llama juicio, la ciencia lo llama Younger Dryas. Pero ambos concuerdan en una cosa: algo acabó con el mundo antiguo. ¿Ya paraste a pensar por qué Génesis comienza con «En el principio Dios creó los cielos y la tierra»? Y enseguida dice «y la tierra era sin forma y vacía»? ¿Por qué era? ¿Por qué no fue creada sin forma y vacía? Como si algo hubiera pasado entre el versículo 1 y el versículo 2. Como si Dios hubiera creado perfecto, y entonces algo salió mal, y tuvo que recomenzar. Te digo una cosa: cuando ves ladrillos derretidos en Sodoma, cenizas en Jerusalén, 26 ciudades quemadas en Megiddo, comienzas a entender: el fuego de Dios no es metáfora, es evidencia arqueológica. Pero espera, si el fuego borró la humanidad terrestre, el agua se encargó de la humanidad costera. Y lo que está debajo del agua va a cambiar todo lo que piensas sobre el pasado. Hay más ciudades sumergidas en el Mediterráneo que ciudades funcionando hoy. No son solo puertos que se hundieron, son metrópolis enteras, con calles, templos, palacios, y todas se hundieron en la misma época. ¿Por qué? Every act of change begins with a neighbor. When neighbors connect through the Feeding America network, small actions ripple into lasting impact. Feeding America, led by neighbors. Give now to end hunger at feedingamerica.org. Déjame mostrarte algo que va a voltear tu cabeza. En 1987, un buzo japonés llamado Kihachiro Aratake estaba explorando la costa de Yonaguni y encontró una pirámide sumergida, 250 metros de largo, 150 de ancho, con escaleras, túneles, columnas esculpidas. La datación geológica, sumergida hace 10 a 12.000 años, fin de la era de hielo. ¿Entiendes lo que esto significa? Había una humanidad construyendo megaestructuras en el Pacífico hace 12.000 años, en la misma época de Göbekli Tepe, en Turquía, del otro lado del planeta. Esto no es coincidencia, esto es conexión global. Ahora ven conmigo a Israel. En 1984, buzos encontraron una aldea sumergida a 400 metros de la costa de Haifa, próximo al Monte Carmelo, aquel monte donde Elías desafió a los profetas de Baal. El nombre: Atlit Yam, 8 a 12 metros de profundidad. ¿Y sabes lo que estaba preservado? Casas de piedra con pisos, pozos de agua dulce, un círculo de piedras megalítico, probablemente un altar, esqueletos humanos todavía en el lugar donde murieron. Y hay un detalle que me erizó la piel. Encontraron señales de tuberculosis en esos esqueletos. Tuberculosis, una enfermedad que pensábamos era moderna. En 7.000 años antes de Cristo, esa humanidad vivía en la costa israelí
5.000 años antes de que Abraham naciera. Y no eran primitivos. Tenían arquitectura, medicina, organización social. Entonces dime, ¿dónde está esa historia en los libros? Cesarea Marítima. Conoces por el Nuevo Testamento. Puerto de Herodes. Hechos capítulo 10, 23, 25. Donde Pedro predicó a los gentiles por primera vez. Pero cuando buzos exploraron las fundaciones sumergidas del puerto, descubrieron algo perturbador. Bloques de fundación 15 metros abajo del puerto de Herodes. Datación: 4 a 6.000 años más antiguos. Cesarea no fue la primera ciudad allí, fue la tercera o cuarta. Dios escogió un lugar donde humanidades anteriores ya habían vivido para que Pedro predicara el Evangelio por primera vez a los no judíos. Piensa en eso. En 1967, arqueólogos encontraron Pavlo Petri en la costa sur de Grecia. Una ciudad completa, 5.000 años de edad. Pero el detalle que importa, el diseño urbano. Calles organizadas en cuadrícula perpendicular. Planificación urbana. 3.000 años antes de Cristo. El urbanismo no comenzó en Roma. Ya existía 3.000 años antes. Y está debajo del agua. Ahora déjame contarte lo que la geología dice. Al final de la era de hielo, 12.000 a 8.000 años antes de Cristo, el nivel del mar subió 120 metros. 120 metros. ¿Puedes imaginar? 20 millones de kilómetros cuadrados de tierra habitable fueron sumergidos. 90% de las civilizaciones costeras antiguas están debajo del agua. Invisibles, olvidadas. La mayor parte de la historia humana antigua no está en museos. Está en el fondo del océano. Piensa conmigo. La humanidad preadámica no vivía solo en el Medio Oriente. Se esparció por el mundo. Había ciudades en Japón, en Israel, en Grecia, probablemente en las Américas. No eran tribus primitivas aisladas. Eran civilizaciones conectadas, con comercio, navegación, arquitectura. Y cuando el hielo se derritió, 90% de ellas se hundió. El mundo antiguo no fue destruido solo por fuego. Fue sepultado por agua. Y ahora viene la parte que me hizo parar todo. Abre Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Por qué aguas? Si Dios estaba creando de cero, ¿por qué ya había agua? ¿Y si Dios estaba mirando a un mundo ya sumergido? Versículo 9. Reúnanse las aguas y aparezca la porción seca. ¿Y si no estaba creando tierra? ¿Y si estaba revelando tierra que había sido cubierta? Como si Dios estuviera recuperando un mundo que había sido hundido. Comienzas a ver. Jericó te mostró que construían. Göbekli Tepe te mostró que adoraban. Sodoma te mostró que fueron juzgados. Y ahora las ciudades sumergidas te muestran que se esparcieron. Esa humanidad dominó el planeta, de punta a punta. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Y entonces, desapareció. Pero todavía falta una pregunta, la más importante. ¿Quiénes eran espiritualmente? Porque descubrimos que esa humanidad construía, se expandía, dominaba el mundo. Pero todavía no respondimos la pregunta más importante de todas. ¿Quiénes eran espiritualmente? Y la respuesta va a cambiar todo lo que piensas sobre religión. Göbekli Tepe
prueba algo que desafía toda la teoría de la evolución. El ser humano no inventó a Dios para explicar el mundo. Comenzó adorando y después paró. La religión no evolucionó de la superstición, degeneró de la verdad. Déjame mostrarte por qué. ¿Recuerdas Göbekli Tepe? 11.500 años. Ahora mira la cronología. 11.500 años. Templo construido. 9.000 años. Agricultura comienza. 2.500 años de diferencia. Adoraban antes de plantar. Dios vino antes del pan. Esto voltea todo de cabeza. La teoría evolucionista dice que la religión surgió para explicar lo que no entendíamos. Truenos, terremotos, muerte. Pero Göbekli Tepe muestra lo opuesto. Construyeron un templo y solo después aprendieron a plantar comida. Como si adoración fuera más importante que supervivencia. Y hay más. Los pilares de Göbekli Tepe tienen símbolos repetidos, grabados con precisión. No es arte aleatoria, es intencional. Animales específicos, no cualquier animal. Y la orientación, astronómica, precisa. Esto no es arte primitiva, es teología grabada en piedra. Ahora ven conmigo a Jerusalén, el monte del templo. Conoces la historia bíblica, ¿verdad? Abraham ofrece a Isaac allí. Génesis 22, 2000 años antes de Cristo. Salomón construye el templo. Primer Reyes, capítulo 6, 950 años antes de Cristo. Pero cuando arqueólogos cavaron debajo del monte, encontraron algo perturbador. Un altar de piedras. Datación, 3000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Abraham. Cerámicas cúlticas, usadas en rituales. Datación, 5000 años antes de Cristo. Entonces respóndeme, ¿por qué Dios escogió un lugar que ya era sagrado? La respuesta me sacudió. No escogió, recuperó. Aquel monte ya era suyo, desde antes de Abraham, desde antes de cualquier historia registrada. Como si Dios estuviera diciendo, este lugar siempre fue mío, solo estoy tomándolo de vuelta. Monte Sinaí. Moisés recibe las tablas. Éxodo 19 y 20. 1400 años antes de Cristo. Pero arqueólogos encontraron círculos de piedra alrededor de la montaña. Datación, 6 a 8000 años antes de Cristo. Período neolítico. ¿Y el patrón? Todos volteados hacia la misma dirección. Adoración orientada. Moisés no descubrió aquella montaña. Ya era conocida como santa por milenios antes de que cualquier israelita pisara allí. Nazaret, donde Jesús creció. Excavaciones debajo de la aldea. Asentamiento de 7000 años antes de Cristo. ¿Por qué Jesús creció allí? En el lugar que guarda memoria ancestral, Belén, donde Jesús nació. La cueva de la Natividad tiene evidencias de ocupación de 10.000 años. Uso cúltico prehistórico. Jesús nació donde la humanidad siempre adoró. ¿No encuentras esto extraño? Stonehenge, Inglaterra, 3000 años antes de Cristo. Karnak, Francia, 4500 años antes de Cristo. Newgrange, Irlanda, 3200 años antes de Cristo. Todos tienen lo mismo: orientación astronómica, función religiosa, como si una humanidad global adoraba de forma organizada y simultánea alrededor del planeta, al mismo tiempo. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, dice que Dios se reveló a toda humanidad desde la creación. ¿Y si esto es literal? ¿Y si la humanidad preadámica tenía conocimiento directo de Dios? No por la Biblia. La Biblia no existía, sino por revelación directa. Construyeron templos porque sabían que Dios existía. No tenían fe, tenían conocimiento.
Y aquí está la pregunta que me dejó sin dormir. Si conocían a Dios, ¿por qué Él los destruyó? Piensa en esto por un momento. Tenían conocimiento directo de Dios. Construían templos para Él. Adoraban de forma organizada por miles de años. Y entonces fueron completamente borrados. ¿Por qué? Conocer a Dios no garantiza obedecer a Dios. Y lo que esa humanidad hizo fue tan grave, tan profundo, tan irreversible, que Dios no envió solo un diluvio, reinició la creación entera. Porque la próxima pregunta es la más aterradora de todas. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el pecado tan grande que Dios presionó delite en la humanidad entera? ¿Y por qué Adán fue necesario después de eso? Sodoma fue destruida por inmoralidad, la generación de Noé por violencia, pero la humanidad preadámica, el pecado de ellos fue tan grande que Dios no envió solo un diluvio, reinició la creación entera. Déjame mostrarte los patrones. 3 juicios, 3 humanidades, 3 pecados. Humanidad preadámica, orgullo y rebelión total. Juicio, Younger Dryas. Fuego global. ¿Sobrevivientes? 0. Generación de Noé. Violencia y corrupción. Juicio, diluvio. Agua global. Sobrevivientes, 8 personas. Sodoma y Gomorra. Inmoralidad extrema. Juicio, fuego y azufre. Sobrevivientes, 3 personas. ¿Estás viendo el patrón? Cuanto mayor el conocimiento de Dios, mayor la responsabilidad y mayor el juicio. La humanidad preadámica conocía a Dios directamente, sin Biblia, sin profetas, sin intermediarios. Y cuando fallaron, no hubo sobrevivientes, ninguno. ¿Pero qué hicieron? Klaus Schmidt, el arqueólogo que descubrió Göbekli Tepe, encontró algo perturbador. El templo fue intencionalmente enterrado. Alguien cubrió aquello con tierra. A propósito, ¿por qué? ¿Su teoría? Intentaron esconder lo que habían hecho allí, como si quisieran borrar la evidencia. ¿De qué? Y hay más. La extinción de la megafauna, mamuts, tigres dientes de sable, perezosos gigantes, no fue gradual. Fue catastrófica, súbita, como si Dios hubiera dicho: si la humanidad se corrompe, la creación también va. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Déjame mostrarte 3 posibilidades. Primera, conocimiento sin humildad. Tenían tecnología avanzada, construían megaestructuras, dominaban astronomía, navegación, pero usaron todo esto para glorificarse, no a Dios, a sí mismos, como la Torre de Babel. Génesis 11. Hagamos un nombre para nosotros. Segunda posibilidad, adoración que se volvió idolatría. Comenzaron adorando al Creador, pero terminaron adorando a la creación, animales, estrellas, a sí mismos. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23, describe exactamente esto. Diciéndose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto no es descripción del futuro, es descripción del pasado. Tercera posibilidad, rebelión unificada. ¿Y si la humanidad preadámica se unió en rebelión global? Como Babel, pero peor. Porque no estaban construyendo una torre, estaban construyendo una civilización entera contra Dios, conectada, organizada, global. Y cuando la humanidad se une contra Dios, Él separa o borra. Ahora ven conmigo al versículo que cambia todo. Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra era sin forma y vacía. La palabra hebrea es haya. Puede significar era o se convirtió. ¿Y sin forma y vacía en hebreo? Tohu va bohu, caos, devastación. No es la palabra usada para creación original.
es la palabra usada para destrucción. Jeremías capítulo 4, versículo 23. Miré a la tierra, y he aquí que estaba Tohu Vabohu. Contexto: juicio. Isaías 34, versículo 11. Tohu Vabohu, usado para describir la destrucción de Edom. Entonces déjame mostrarte lo que esto significa. Génesis 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Perfecto. Humanidad se rebela. Juicio. Génesis 1, versículo 2. La tierra se volvió caótica. Versículo 3. Hágase la luz. Dios no está creando de cero. Está restaurando. Y hay apoyo bíblico para esto. Segunda Pedro capítulo 3, versículos 5 y 6. Por la palabra de Dios, el mundo de entonces pereció. De entonces, mundo anterior al diluvio. Pero ¿y si había un mundo antes de ese? ¿Por qué Adán? Porque humanidad 1.0 falló. Conocimiento directo de Dios. Rebelión consciente. Extinción total. Solución: humanidad 2.0. Adán. Comenzar sin memoria del pasado. Sin equipaje. Nueva oportunidad. Sin la arrogancia de la humanidad anterior. Y mira el detalle. Adán fue creado a imagen de Dios. Génesis 1, versículo 27. ¿Implicación? This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. La humanidad anterior había desfigurado esa imagen. Adán no es la primera versión, es la restauración de la imagen original. Dios creó a Adán en un mundo limpio, renovado, lleno de esperanza. Pero ya sabemos cómo esta historia termina, porque tener conocimiento de Dios no es el problema. El problema es lo que haces con ese conocimiento. La humanidad preadámica usó para rebelarse. Adán usó para desobedecer. ¿Y nosotros? Entonces Dios creó a Adán en un mundo limpio, renovado, lleno de esperanza. Pero ya sabemos cómo esta historia termina, ¿no? Porque si la humanidad preadámica falló, y Adán falló, y la generación de Noé falló, y Sodoma falló, e Israel falló, entonces la pregunta es, ¿y si Jesús no fuera solo una oportunidad más, sino el último intento de Dios de salvar lo que Él creó? Humanidad preadámica falló, Adán falló, la generación de Noé falló, Sodoma falló, Israel falló. ¿Y si Jesús no fuera solo una oportunidad más, sino el último intento de Dios de salvar lo que Él creó? Déjame mostrarte las tres humanidades. Humanidad 1.0, preadámica, conocimiento directo de Dios, tecnología avanzada, adoración organizada, expansión global. ¿Falla? Orgullo más rebelión unificada. ¿Juicio? Younger Dryas, 12.000 años atrás. ¿Sobrevivientes? Cero intencional. Humanidad 2.0, adámica, creada en mundo renovado. Génesis 1 y 2, sin memoria del pasado. Libre albedrío mantenido. Proximidad con Dios en el jardín. ¿Falla? Desobediencia. Génesis 3, consecuencia, separación de Dios, muerte espiritual. Estado, degeneración progresiva. Génesis 6, versículo 5. Humanidad 3.0, redimida. Y aquí está el detalle que cambia todo. Dios no creó humanidad 3.0. Entró en la 2.0. Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne. Propósito: no destruir y recomenzar, salvar y restaurar.
Esa es la diferencia. Jesús no escogió lugares aleatorios. Recorrió los mismos lugares donde la humanidad antigua vivió. Nació en Belén, donde altares milenarios testifican adoración ancestral. Creció en Nazaret, sobre asentamientos de 7000 años. Enseñó en Galilea, donde civilizaciones antiguas se hundieron. Murió en Jerusalén, en el monte sagrado hace 10.000 años. Resucitó próximo a Jericó, ciudad de 11.000 años. ¿No encuentras esto proposital? Jesús caminó sobre las ruinas de la humanidad olvidada para decir una cosa. Esta vez no habrá reset. Esta vez habrá redención. Y aquí está la pregunta que me dejó despierto. ¿Por qué Dios dio segunda oportunidad a Adán, pero no a la humanidad preadámica? La respuesta está en el tipo de pecado. Humanidad 1.0. Conocía a Dios directamente. Rebelión consciente y deliberada. Humanidad 2.0. Conoce a Dios por fe. Rebelión por debilidad, no por malicia. Primer grupo, rechazo total. Segundo grupo, necesidad de salvación. Y si todo fue planeado desde el inicio. Efesios capítulo 1, versículo 4. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13, versículo 8. Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Deja que esto entre. Dios sabía que humanidad 1.0 fallaría. Sabía que Adán fallaría. Y ya tenía a Jesús preparado desde antes de la creación. No fue plan B después de que Adán pecara. Fue plan A desde siempre. Permitir caída para revelar redención. Megiddo, Armagedón, 26 civilizaciones destruidas allí. Local de la batalla final. Apocalipsis 16, versículo 16. Simbología perfecta. Donde la historia de la humanidad fue borrada múltiples veces. Será donde la historia de la maldad terminará de una vez. Pero hay una diferencia crucial. Antes, juicio resultaba en extinción. Armagedón, juicio resultará en reino eterno. Apocalipsis 21. Ahora sabes que la historia de la humanidad tiene 3 capítulos. Capítulo 1, humanidad olvidada. Conoció a Dios, se rebeló, fue borrada. Capítulo 2, humanidad adámica. Conoció a Dios, falló, fue salvada por Jesús. Capítulo 3, humanidad redimida. Conocerá a Dios cara a cara. Apocalipsis 22, versículo 4. ¿La diferencia? Jesús. Humanidad 1.0 no tuvo Salvador. Fue juzgada. Humanidad 2.0 tiene Salvador. Está siendo redimida. Humanidad 3.0 vivirá con el Salvador. Para siempre. Los 12 lugares que visitamos no son solo ruinas turísticas. Son avisos grabados en piedra. Jericó grita, civilizaciones caen. Sodoma grita, pecado tiene consecuencias. Cesarea sumergida grita, nada humano es permanente. Pero Belén, Nazaret, Jerusalén gritan algo más alto. Dios no desiste. Dio primera oportunidad a la humanidad olvidada. Fallaron. Dio segunda oportunidad con Adán. Fallamos. Dio tercera y última oportunidad con Jesús. Y esta vez no tendremos excusa. La humanidad olvidada no tenía Salvador. Nosotros tenemos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes 3 cosas. La historia de la humanidad es más antigua de lo que te enseñaron. Dios es más paciente de lo que merecemos. Y Jesús es más necesario de lo que pensabas. Los 12 lugares prueban científicamente. Dios existe. Él juzga, pero también salva. La humanidad preadámica no tuvo esa oportunidad. Tú tienes. Romanos 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón
que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. No seas como la humanidad olvidada, que tuvo todo y perdió todo. Sé como la humanidad redimida, que reconoce su falla y acepta al Salvador. La tercera humanidad está siendo formada ahora, y tú estás siendo invitado a hacer parte de ella. La única pregunta que resta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? I saw this app. I got a hit. In the new limited series, DTF St. Louis, Jason Bateman, David Harbour, and Linda Cardellini star as 3 suburbanites who spice up their love lives. Wow. Don't miss the new HBO original limited series, DTF St. Louis, premiering March 1st on HBO Max.